Y pues qué gusto tenerles aquí nuevamente en esta segunda sesión que ya es 25 de marzo del 2025, 25 de marzo del 25. Pues ahora sí vamos a arrancar ya más en forma porque la semana pasada hubo pues algunos anuncios y cosas por el estilo y hablábamos sobre esto del mindfulness, ¿no? ¿Qué es el mindfulness? Y les voy a pedir que en esta media hora todos silenciados y vayan anotando sus preguntas, vayanlas poniendo en el chat y las vemos en la tercera media hora. Pues arrancamos. Voy a hacer un ligero repaso de más o menos dónde andábamos y dónde nos quedamos. Y yo los tengo aquí en una ventanita y puedo verlos. Entonces, si los que puedan abrir eh, ¿cómo se llama? Su video, a mí me ayudan mucho, aunque por ahora no nos veamos todos. Entonces, introducción al mindfulness, que es básicamente a esta palabra del mindfulness, qué es, de dónde viene, cuáles son sus raíces, cuál es su contexto y todo ese tipo de cosas. Ese es lo que vamos a estar explorando. El mindfulness como tal es la atención plena o atención consciente. Así es como lo traducimos al español, como atención plena o atención consciente. Hay quienes nos decantamos más por atención consciente o conciencia plena. Y ya pues de ahí lo van a encontrar con múltiples traducciones. Y es prestar atención de manera intencionada al momento presente. Y fíjense, tenemos la atención y la llevamos hacia algún lugar. Y nosotros decidimos hacia qué lugar llevarla y cómo llevarla. Y es hacia el momento presente, que es lo que está sucediendo aquí y ahora. Y esa es la traducción simple. Ujú. Eso lo hacemos con una actitud de apertura, de aceptación y sin juicio. ¿Qué es esto de apertura? Pues aceptando cualquier cosa que suceda. ¿No? Aceptando es no pelearte con lo que sucede, darte cuenta de lo que sucede y sin juicio. ¿Qué es sin juicio? Ni bueno ni malo, solamente es. Las cosas son tal y como son. Y esto es importantísimo. No es una técnica de relajación, va de nuevo, ¿sí? Porque en muchos lugares se utiliza como una técnica de relajación. Como efecto colateral, pudiese generar relajación. Es una técnica de desarrollo de conciencia. ¿Sí? Aquí porque es atención plena, atención consciente o conciencia plena. ¿Qué es esto de conciencia? La capacidad que tengo de darme cuenta de lo que sucede, ¿sí? Y darme cuenta que me doy cuenta, que es ya la metacognición, ¿no? Y luego, ¿qué hago con eso? Y realmente de eso se trata. Darse cuenta que hay alegría, que hay tristeza, que hay enojo, que hay miedo, que hay tranquilidad, que no hay nada, ¿no? Que no está pasando nada. Y me doy cuenta de eso y aceptarlo y dejarlo estar allí. Y en la medida que puedo estar haciendo eso como un efecto colateral, vamos a poder algunas veces, no todas, conectar con tranquilidad. ¿Sí? Entonces eso es importantísimo, porque quien se siente literalmente a intentar relajarse, no está haciendo esto de la conciencia plena o atención plena. Está intentando hacer una técnica, una práctica de relajación que es muy buena, que los animo a que lo sigan haciendo, pero no es esto, ¿sí? Y es ahí empezar a tener esas claridades. Y la atención consciente o la conciencia plena desarrolla la capacidad de observar sin reaccionar automáticamente. ¿Sí? ¿Qué es reaccionar automáticamente? Que a cualquier cosa que sucede me voy de manera impulsiva sin pensar, sin analizar. Y entonces, cuando puedo darme cuenta de lo que sucede, puedo tomarme un momento para conectar conmigo, para darme cuenta qué es lo que está sucediendo y para poder decidir cuál es la mejor respuesta. Eso es el otro lado, la mejor respuesta a lo que está sucediendo y ejecutarla, o al menos intentarlo.
Entonces, estar en una reactividad automática, el mundo contrario es la respuesta. La respuesta implica decisión y la reacción automática no. Entonces, hasta ahí está. Y pues empezaremos a hablar de John Kabat-Zinn, que dice que la conciencia, la atención plena o el mindfulness es la conciencia que surge de prestar atención de manera intencionada al momento presente sin juzgar, que es de las definiciones más usadas en la actualidad. Ujú. Y hablábamos que, ¿quién es la primera persona que acuña el término mindfulness? Pues es Thomas William Ricks Davids, ¿no? Y es Ricks Davids, que él es un traductor de textos hindús y budistas, y él, cuando está traduciendo a una palabra que se llama sati, ¿sí? Que no está en nuestro idioma, le pone mindfulness, y ahorita veremos qué es sati, por eso ahorita no me extiendo, ¿no? Y eso lo hace ahí, pues si se dan cuenta, más o menos por 1881, ¿no? 1800 y algo. Estamos hablando de que ya tiene bastantes tiempos. Y él lo traduce del Pali y popularizó pues algunas traducciones como esta parte de el Mahasatipatthana Sutta. Y vamos a ver qué es eso. De hecho, dicen Maha Sati, ujú, aquí está esta parte de Sati y Patana. ¿Sí? Vamos después a desdoblar un poco esta parte. El Maha es el gran, Sati vamos a ver qué es y qué es Patana. Y Sutta, pues es un texto, es un estudio de estos textos budistas. Y él hizo varias traducciones, ¿no? A la derecha tenemos algunos de sus textos y pues ya tienen bastante tiempo. Al ser textos tan antiguos, entonces han sido tomados como referencia por pues, diferentes personas a lo largo del tiempo. Algunos de ellos pueden ser como Ñaña Ponicatera o John Kabat-Zinn, ¿no? Que John Kabat-Zinn es quien ya lleva esta palabra del mindfulness a este mindfulness moderno secular, ¿no? Y entonces sati significa recordar, estar atentos y conscientes, ¿sí? Entonces, esa es la traducción de donde venía el término sati desde pues ya los 1881. Hasta aquí vamos bien. Esto viene de un contexto espiritual, ¿no? La traducción del Mahasatipatthana Sutta, ¿sí? Viene de un contexto espiritual específicamente nacido en la India, pero ya ahora que veamos de qué trata, qué es esto de traer la atención al momento presente, ¿a poco le pertenece a un grupo humano? ¿Sí? No, le pertenece a todos los humanos, ¿no? Esta capacidad de traer la atención al momento presente es una cualidad, una virtud o una capacidad humana que, que es inherente al ser humano, allí está, ¿no? Y la cosa es que hay quien la sistematiza, la practica y hay quien no. Hay quien la dirige hacia el momento presente, ujú, y hay quien la dirige hacia el momento presente en conexión con algo. Y cuando hay esa conexión con algo que en el área espiritual es superior a nosotros, como un Dios, una deidad y todo ese tipo de cosas, desde esa cosmovisión o desde esa interpretación y filosofía de, de la espiritualidad o de la religiosidad, entonces son prácticas que tienen que ver con ese tipo de conexión. Ujú. Y uno de las personas de este planeta, que es Ñaña Ponicatera, que es un hombre budista, que es un erudito budista y nació en Alemania, fíjense, y se fue a Sri Lanka
a aprender, a desarrollarse. Y algo que he escuchado mucho en las personas que van a esas partes de Oriente a aprender todo lo que viene siendo la espiritualidad, le dicen, ya aprendiste, ¿verdad? Sí, pues ahora regrésate a tu casita. Ay, no, pero yo me quería quedar acá. Pues fíjate que no, no. Te regresas para allá y ahora esto lo vas a enseñar a otros lugares. Y eso fue lo que pasó con él. Y si se dan cuenta, pues el hombre es de principios de siglo, ¿no? De 1901 y muere en 1994, nos duró 93 años. Y él se ordena como budista Theravada y lo que hace es, mi chamba va a ser traducir los textos del Pali hacia el inglés y el alemán. Y también él tiene un enfoque laico. Esa es una maravilla, porque dice, ¿de esto qué es lo que sirve? Yo no quiero convertir a las personas a una espiritualidad que cambien de religión, porque en Alemania pues ya tenemos a los luteranos, ya tenemos esto, ya tenemos el otro y demás, y va a ser todo un conflicto. Entonces, obvio, yo voy a hacer mi práctica, pero voy a entregar contenidos laicos. Y eso hace que se abra el conocimiento pues para más personas que no están necesariamente practicando su corriente espiritual. Ujú. Y fue cofundador del Buddhist Publication Society, que es en donde, o Society más bien, es que es en donde él hacía todas las traducciones y publicaban. Y ahí podrán ver que tiene muchísimos libros. Y uno de los libros emblemáticos, ay, chihuahuas, uno de los libros emblemáticos es El corazón de la meditación budista, ¿no? Y aquí está ñaña, ña, ña Ponicatera, me está costando trabajo pronunciarlo. Y, y allí está todas estas bases del Satipatthana. ¿No? Y veremos qué es. Este, y estos libros sirvieron como marco de referencia para muchos académicos y meditadores occidentales, como Vico Bodhi, que es uno de sus alumnos más allegados, que él sí es budista y él siguió con este trabajo y varios de los libros él los terminó de redactar. Y Bhikkhu Bodhi también tiene un alumno que se llama Bhikkhu Analayo, y tal vez algunos de ustedes han escuchado de él, y tiene un libro que se llama El Satipatthana, Los orígenes del mindfulness, que es la tesis doctoral de Analayo. ¿Sí? Y es también un monje budista. Y tenemos a Joseph Goldstein, que también les pasé uno de sus textos que se llama Mindfulness y tiene una carátula negra y un Buda en color claro que también habla sobre el Satipatthana Sutta o el Maha Satipatthana Sutta. ¿Ok? Y y de ahí viene, ¿no? Ir entendiendo de dónde viene esta palabra y de qué trata y cuál es su contexto. Y aquí tenemos el libro del corazón de la meditación budista, en donde explicó el concepto de mindfulness sati como una herramienta para el desarrollo mental. Cuando les dicen eso, pues los que nos dedicamos a la salud mental, como que ya nos dice algo, ¿no? Y es el primer libro que presentó al Satipatthana. Alguien está, voy a silenciarte, Dolores. Ujú. El primer libro que presentó el Satipatthana Sutta al público occidental como tal, ya en su idioma, y enfatizó la observación del pensamientos, emociones y sensaciones. Y se van a dar cuenta que yo cada vez que termino una práctica les pregunto, tomando conciencia en cómo está la mente y sus pensamientos, tomando conciencia en cómo está el cuerpo y sus sensaciones, tomando conciencia de las emociones. Ujú. Estoy haciendo énfasis
al final de todas y cada una de mis prácticas justo en esto, ¿no? Y es saber por qué, ¿no? Porque no nada más es hablar por hablar. Todo tiene un contexto y todo tiene un sentido, ¿sí? Y dependiendo la escuela en donde esté, se practica de una manera o se practica de otra, pero las bases, pues supuestamente deberían de ser las mismas. También enfatizó la observación, no, eso ya tuvo una gran influencia en la psicología y la meditación moderna. De hecho, hoy en día hay muchas vertientes de las terapias psicológicas, que hoy en día a muchas de ellas se les llama las terapias contextuales, que todas y cada una de ellas tienen prácticas de mindfulness, ¿no? Y prácticas contemplativas. Y algunos de sus desarrolladores son practicantes literalmente budistas. Uno de ellos es quien desarrolló la terapia dialéctica conductual, que ahorita en este momento se me borró quién es, pero ahorita me acordaré, ¿sí? Es monja zen. Aline. Ándale, muchas gracias, Marsha Linehan, ¿sí? Ella es monja zen. Entonces, pues también viene de acá, ¿no? También, a ver si te sabes esta, quien desarrolló la terapia de activación y compromiso, ¿sí? Quien la desarrolló, que es Michael Hayes, ¿no? Este, él él estaba sufriendo ataques de pánico. Y entonces encontró una forma que fue practicando estas prácticas contemplativas en cómo se le quitó y dijo, ¿esto cómo lo puedo aplicar yo de una manera laica que me pueda seguir ayudando a mí y que le ayude a mis pacientes? Y ahí tenemos todo ACT, ¿no? Que usa las prácticas en mindfulness y luego le agregó otras cosas en donde lo hizo de manera específica a lo que él estaba buscando. Y así, párenle de contar, pero ahorita vamos a ver cómo el mismo John Kabat-Zinn tiene práctica y maestros que vienen del Zen, ¿no? Y para quienes conozcan más del Zen, porque yo no conozco mucho del Zen, todo lo que desarrolla, pues tiene que ver en relación a eso y tiene estos contextos y estas bases. Entonces, explicó que el mindfulness no solo como una práctica espiritual, sino como una herramienta para el desarrollo mental, la reducción del sufrimiento y la mejora del bienestar psicológico. Y por eso muchos psicólogos y personas que estaban sufriendo de manera emocional dijeron, pues voy a probar este camino. Y al probarlo dijeron, pues para mí esto resuena o para mí no, que es cosa que les invito a ustedes también a hacer, ¿no? Que lo que veamos aquí, aunque hay teoría, no lo acepten como grabado en piedra y así tiene que ser. Ustedes practiquen y de acuerdo a su práctica, una práctica honesta y profunda, tomen ustedes su propia decisión si esto sí funciona para ustedes o no. Pero inténtenlo, háganlo. Este esfuerzo hizo que psicólogos y psiquiatras occidentales empezaran a ver el mindfulness como una técnica aplicable a la salud mental. Y se dan cuenta, esto fue desde 1954, ¿ok? Y eso es importante verlo porque este, veremos la llegada de John Kabat-Zinn, pues bastante después de eso. Y algunas traducciones de Ponicatera, pues son estas, si quieren tomarle una foto, ¿no? Y ahí lo podrán ver, que tienen que ver con traducciones del Pali, específicamente de textos de un área contemplativa, de un área espiritual, específicamente el budismo, hacia el inglés y ya podemos encontrar muchos de estos al español y bastantes más. Esto es solamente algunos de los textos. Si se dan cuenta, el primero, que es Anguttara Nikaya Anthology, son la traducción de 154 discursos. O sea que ya es bastantito. Este, y bueno, ahí vamos. Y llegamos por fin, ¿no? a este mindfulness
moderno, a este mindfulness secular, que el que se anima a desarrollarlo es John Kabat-Zinn. Y ahí está sus libros, ¿no? Es la primera versión y la segunda versión, que es la del lado derecho, esa ya la tienen. Ujú. Y vamos a tomarlo como libro de referencia. De hecho, de ahí viene el capítulo 2 en donde les pedí que, que vieran las actitudes al practicar. Entonces, mindfulness desarrolla perdón, John Kabat-Zinn desarrolla este mindfulness secular, si saben que es secular, libre de cualquier cuestión religiosa, ¿no? Es apto para todo público, para todo el mundo, como quitarle la parte espiritual, que de alguna manera, si me lo dicen así, está bastante bueno, pero cuando te das cuenta que todos venían de allá y están apuntando hacia un lado, y le quita la parte espiritual, pues posiblemente empiecen a apuntar hacia otro lado. Y ahí es cuando vienen estas grandes críticas actuales y modernas hacia, pues, muchos abordajes del mindfulness, y de hecho le llaman el Mac Mindfulness, ¿no? Como este McDonald's, que es un fast, mindfulness, un mindfulness rápido, ¿no? Tú a mí enséñamelo nada más en 3 horas y ya, ¿no? A mí me han dado, me han querido contratar para ven y enseña mindfulness. Ah, sí, claro. ¿Qué tal? ¿Te parecen 15 minutos? Y yo, no, pues lograremos hacer una práctica y no les digo nada, ¿no? Dice, no, pero no puedes, ahí enseñarles todo. Pues no, ¿no? Hay mucho fondo como para enseñarlo en 15 minutos o posiblemente 1 hora, ¿no? No, les podré más o menos dar una ligera introducción como algo general como esto, ¿no? Y bueno, por eso mismo me tomé este espacio de este primer bloque para enseñar estas bases, para decir de dónde viene. ¿Eso quiere decir que los quiero llevar al mundo espiritual? No. Quiero que conozcan y sepan cuáles son las bases y el contexto para que lo podamos usar de manera secular para nosotros mismos y para nuestra práctica y nuestro bienestar. Hacia allá voy. Entonces, ¿cuáles son datos relevantes de este mindfulness de John Kabat-Zinn? Este mindfulness se incorporó en la psicología y la medicina como una herramienta basada en evidencia científica. Y aquí es en donde está parte de la clave actual, de la clave actual, en donde actualmente hay más de 21,000 artículos científicos de diferentes aplicaciones de mindfulness en diferentes áreas de la salud y de la vida humana, hasta del deporte. No sé si alguien vio el documental de Netflix de Michael Jordan, no me acuerdo cómo se llama, pero en el último, en el último capítulo de su documental, habla sobre el mindfulness. ¿Sí? Y quien lo llevó fue su entrenador. Y hay otro libro de quien les enseñaba mindfulness que explica cómo enseña el mindfulness a los deportistas y le enseñó a él, a Kobe Bryant, al Shaq y así a varios. Y hay muchísimas aplicaciones y lo veremos más adelante. Hay aplicaciones en la educación, hay aplicaciones en la prevención de recaídas en adicciones, hay aplicación en los entornos jurídicos, judiciales, tanto para jueces como para los presos, como para los que cuidan a los presos, y así hay muchísimas, ¿no? Y empezó como un abordaje laico, sencillo, que veremos un poco más adelante. Y pues, ¿quién es John Kabat-Zinn? John Kabat-Zinn es un ser humano como ustedes y como yo, que es un biólogo molecular de la Universidad de Massachusetts y profesor emérito de esa misma universidad. Ujú. Y es discípulo de Thich Nhat Hanh y de Sun Tzu, algo así. No, no, mi japonés no está muy bueno en esta vida, pero bueno, ellos son maestros zen, ¿no? Y también hace yoga. Y él fue el que dijo, bueno, esto que está haciendo tantas cosas buenas por mí,
¿cómo puedo hacer una traducción laica hacia las personas y que les haga bien, ¿no? Porque independientemente de las creencias, la práctica hace bien y da mucha estabilidad. Y se animó a crear el programa de Mindful Based Stress Reduction, que en sus siglas, que son las conocidas, que es MBSR, lo desarrolló en 1979 en, en este hospital de la Universidad de Massachusetts y prácticamente estaban en los pasillos del hospital, no tenían un área, ¿no? Hoy tienen todo un centro, pero iniciaron en los pasillos del hospital y la gente les pasaba encima, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez se vuelven o son ya facilitadores de mindfulness, pues no se sientan mal por iniciar con unas condiciones parecidas, ¿no? Así lo hizo él. Y es pionero en la integración de mindfulness en la medicina, la psicología y en la vida cotidiana, la vida normal. Y como veíamos, ¿no? Él decía, ¿cómo vamos a practicar mindfulness? Pues con estas actitudes básicas al practicar. Y recordemos que al principio desarrolló 7, y si vemos el video, quienes lo vieron, pues desarrolló más, ¿no? Puso 9 y dijo que pudieron haber sido bastantes más, ¿no? Pero, pues se quedó con las básicas. Mente de principiante, no juzgar, aceptación, paciencia, ceder, no esforzarse de más, confianza, gratitud y generosidad. ¿Sí? Esas son las 9 más recientes. Y la compasión yo la puse ahí porque, para empezar, este es un grupo de estudio de mindfulness y compasión, y entonces la compasión también vaya adentro como una práctica para nosotros, y todo esto lo tomo en cuenta para el programa que yo diseñé, que se llama MEREM, Manejo de Estrés y Regulación Emocional con Mindfulness, que es específico para emociones, y son las que yo estoy proponiendo, quitando la generosidad, siempre dando la referencia de John Kabat-Zinn. Y la invitación es empezarlas a practicar una por semana. Empezamos con la mente de principiante y en la última media hora veremos quién pudo practicar, qué tal les fue, qué encontraron, cuáles son las dificultades, cuáles son las bondades de verlo ahí y empezar a profundizar, echarnos un chapuzón más profundo en el entendimiento de cada una de ellas. Entonces, este origen del mindfulness viene de tradiciones contemplativas, ¿no? Esto de estar en el momento presente. Yo les decía que no es solamente de un solo grupo humano. También, si se dan cuenta, ahí están algunas referencias, ¿no? El Mindful Catholic, ¿no? O sea, ¿cómo? Los católicos tienen un mindfulness, pues actualmente sí. Mindfulness y Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa de Jesús, que tienen ejercicios espirituales. Sí, nada más con ver las estatuas de los ancestros de nuestras tierras, ¿no? En México podemos ver estas estatuas en donde tienen una posición, pues, de práctica contemplativa, de práctica meditativa. También está la contemplación en el Islam y en otros grupos espirituales, están por todos lados. Entonces, la práctica de mindfulness tiene una raíz profunda en diversas tradiciones contemplativas. Y hablando de mindfulness como esta parte de estar en el momento presente, ¿ok? Aunque en la actualidad se presenta como una técnica laica para la regulación emocional y la reducción del estrés. Sus orígenes se encuentran en sistemas filosóficos y espirituales que han buscado el desarrollo del ser humano a lo largo de la historia. Y ahí es en donde está la clave. Creo que lo voy a dejar aquí porque ya tenemos un minuto para las 8:30. Se me fue rapidísimo, pero la siguiente semana empezaré justo ya aquí. Ya no haré recuento y empezaré en qué es Sati. Déjenme marcar nada más que nos quedamos allí. Mm, Sati.